El pasaje de Drake, un nombre que para muchos podría sonar poético, incluso aventurero, pero para los marineros que lo han cruzado y para los que no regresaron, ese nombre es sinónimo de muerte. Este estrecho de 1000 kilómetros de extensión entre el extremo sur de Sudamérica y la Antártida no es solo una franja de agua, es un campo de batalla entre el hombre y la naturaleza. Se estima que ha cobrado la vida de más de 10.000 marineros y ha hundido al menos 800 barcos. Hoy nos adentraremos en este paso mítico para entender por qué es considerado el tramo de mar más mortal del planeta y cómo sigue siendo una amenaza incluso en pleno siglo XXI. Pero antes de hablar de naufragios, vientos huracanados y olas del tamaño de edificios, vamos a situarnos. ¿Dónde está exactamente el pasaje de Drake? Y más importante aún, ¿quién lo descubrió? El pasaje de Drake se extiende entre el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile, y las Islas Shetland del Sur, en la Antártida. Es una de las rutas más cortas para cruzar desde el Océano Atlántico hacia el Pacífico, pero también una de las más traicioneras. Y aquí hay un dato que sorprende. Su existencia transformó por completo el sistema climático de la Tierra. ¿Cómo puede un simple canal de agua hacer algo así? Todo comenzó cuando las placas tectónicas separaron la Antártida de Sudamérica. Esto ocurrió, según los expertos, hace entre 17 y 49 millones de años. Y esa brecha geológica permitió el nacimiento de la corriente circumpolar antártica, la corriente oceánica más poderosa del planeta. Esta masa de agua fluye sin interrupciones alrededor de todo el continente antártico. Es la única corriente que literalmente da la vuelta al mundo sin chocar con ningún continente. Su flujo constante crea una muralla acuática que mantiene la Antártida congelada, aislando sus aguas frías de las más cálidas del norte. Gracias a ella, la capa de hielo de la Antártida creció. Pero también nacieron los monstruos del pasaje de Drake. Porque aquí, en este canal abierto al caos, la corriente circumpolar se embotella, se acelera y se transforma en un torbellino de viento, agua y furia. Las olas pueden superar los 20 metros de altura. Las corrientes submarinas se entrelazan como serpientes invisibles, y los vientos, sin nada que los detenga, recorren miles de kilómetros hasta desatarse con toda su fuerza. Cruzar el pasaje de Drake es, literalmente, jugarse la vida. A pesar de todo eso, miles de barcos lo siguen atravesando cada año. ¿Por qué? Porque es una ruta clave para las expediciones científicas y turísticas a la Antártida. Los viajes suelen comenzar en Ushuaia, Argentina, la ciudad más austral del planeta. Desde allí, los barcos parten rumbo al sur. Durante 2 días, la tripulación se enfrenta al pasaje y reza para que ese sea uno de los pocos días de calma. Pero claro, no siempre fue así. No siempre hubo motores potentes ni radares meteorológicos. En los siglos XVII y XVIII, navegar estas aguas era casi una sentencia de muerte. Y para entenderlo mejor, hay que remontarse a sus primeros descubridores. En 1525, el navegante español Francisco de Oces fue el primero en llegar a estas latitudes, y por eso, en muchos mapas en español, el paso se llama Mar de Oces. Sin embargo, el nombre que terminó imponiéndose fue el de Francis Drake, el célebre corsario inglés. Aunque nunca navegó directamente por el pasaje, en 1578, uno de sus barcos fue arrastrado hacia el sur del estrecho de Magallanes, demostrando que existía una conexión entre los dos océanos. Años después, en 1616, el navegante holandés Willem Schouten se convirtió en el primero en rodear intencionalmente el Cabo de Hornos y entrar oficialmente en el pasaje que hoy lleva el nombre de Drake. Su éxito fue un hito. Europa entera supo entonces que había una nueva puerta hacia el Pacífico. Una puerta abierta, sí, pero también maldita. Porque lo que vino después fue una colección interminable de naufragios y tragedias. El primero del que se tiene registro fue el del HMS Wagger, un barco británico que naufragó en 1741 frente a las costas de Chile,
tras quedar atrapado en una tormenta al cruzar el Cabo de Hornos. Solo 10 hombres de una tripulación de 120 lograron regresar a Inglaterra. En 1819, el navío español San Telmo se dirigía a Perú para reprimir un levantamiento independentista. Fue visto por última vez en el pasaje de Drake. Se cree que se hundió con sus 644 tripulantes a bordo. Si alguno logró llegar a la Antártida, habría sido el primer humano en pisar ese continente, pero nunca lo sabremos con certeza. A principios del siglo XX, otra historia sacudió al mundo. Sir Ernest Shackleton, uno de los exploradores más legendarios de todos los tiempos, intentó cruzar la Antártida en 1914 con su barco Endurance. Pero el hielo atrapó la embarcación durante meses. En noviembre de 1915, el barco se hundió. Shackleton y su tripulación sobrevivieron alimentándose de focas y pingüinos. Luego, en un acto desesperado, navegaron más de 1.300 kilómetros a través del pasaje de Drake en un bote salvavidas abierto, en medio del invierno antártico. ¿El resultado? Todos sobrevivieron, ni un solo hombre murió. Una hazaña que aún hoy se estudia como ejemplo de liderazgo y resistencia humana. Pero que nadie se engañe, el pasaje de Drake no ha perdido su poder de matar. En 2022, el moderno crucero Viking Polaris, equipado con la mejor tecnología marítima, fue golpeado por una ola de 16 metros de altura en plena travesía. El impacto fue brutal. Una mujer murió, varias personas resultaron heridas, y el barco sufrió daños considerables. Así es el pasaje de Drake, impredecible, inmenso, implacable. Entonces, ¿qué es exactamente lo que lo hace tan mortal? Es una combinación de factores que, por separado, ya serían peligrosos, pero juntos forman un cóctel letal. Primero, la corriente circumpolar antártica. Esta corriente mueve más agua que todos los ríos del planeta juntos. Al atravesar el pasaje, se estrecha como si fuera un embudo, lo que provoca que las aguas se aceleren. Eso, a su vez, genera olas gigantescas. Algunas de ellas, documentadas por satélites, han superado los 20 metros de altura. Segundo, los vientos huracanados. Sin masas de tierra que los detengan, los vientos recorren miles de kilómetros y se intensifican al entrar en el pasaje. Se han registrado ráfagas de más de 120 kilómetros por hora, lo que equivale a un ciclón de categoría 1. Tercero, los remolinos. La colisión entre el agua fría del sur y el agua más cálida del norte crea corrientes giratorias que pueden hacer perder el control incluso a las embarcaciones más modernas. Y cuarto, los icebergs. Estos gigantes flotantes son otro enemigo silencioso. En 2021, un iceberg llamado A76 se desprendió de la plataforma de hielo antártica. Su tamaño era de 4.320 kilómetros cuadrados, más grande que Mallorca. Un mes después, se rompió en pedazos más pequeños, pero uno de ellos, el A76A, medía 135 kilómetros de largo y 24 kilómetros de ancho. Era el doble del tamaño de Londres, y ese bloque de hielo navegó directamente hacia el pasaje de Drake. Así que imagina por un momento esta escena. Una embarcación en medio del océano, enfrentando olas de 20 metros, vientos de más de 100 kilómetros por hora, corrientes impredecibles, remolinos y colosos de hielo del tamaño de ciudades. Eso es el pasaje de Drake, y aún así hay capitanes que lo cruzan todos los días. Uno de ellos, Stanislas Dean, dijo una vez: «El océano es más fuerte que nosotros. Tenemos que adaptarnos a él. A veces desviamos el rumbo solo para tener un mejor ángulo contra las olas. Elegimos el momento exacto para cruzar, y siempre somos cautelosos. Y es que ese es el secreto para sobrevivir en el paso más mortal del planeta. Respeto, estrategia y suerte. Pero incluso con el máximo respeto, la mejor preparación y la tecnología más avanzada, el pasaje de Drake puede decidir quién cruza y quién no. Porque este tramo de mar no distingue entre amateurs y veteranos, entre expediciones científicas o turistas de lujo.
Cuando desata su furia, nadie está a salvo. Y es que no hay predicción perfecta que te diga cuándo la situación se volverá insostenible. En cuestión de horas, un cielo despejado puede transformarse en una pared de agua y viento. La expresión Drake Shake no es un mito, es una experiencia que muchos han vivido, y algunos no han vivido para contar. El término hace referencia al estremecimiento que sienten los barcos al cruzar este pasaje. Imagina el crujir del casco, el rechinar de los mástiles, los objetos deslizándose violentamente dentro de la nave, y personas aferrándose a lo que puedan para no salir disparadas. Los cruceros turísticos que se aventuran por aquí suelen advertir a sus pasajeros con antelación. Prepárense para el pasaje de Drake. Puede ser suave, o puede ser brutal. Pero, ¿por qué, sabiendo todo esto, miles de personas siguen cruzándolo cada año? Porque al otro lado del pasaje se encuentra el continente más remoto y enigmático del planeta, la Antártida. Y para muchos, el riesgo de cruzar estas aguas es un precio que vale la pena pagar por contemplar un mundo blanco, intacto y sobrecogedor. La mayoría de los viajes turísticos parten desde Ushuaia y tardan 2 días en cruzar el pasaje. Esos 2 días pueden ser un sueño o una pesadilla. Y aún así, nadie se olvida de lo que se siente al atravesarlo. Muchos pasajeros comparan el pasaje de Drake con una montaña rusa natural. Otros, directamente, lo califican como una prueba de fuego. Y no es para menos. El pasaje no solo pone a prueba la resistencia del barco, sino la del cuerpo humano. El mareo es casi inevitable, incluso con medicación. El balanceo constante, el ruido ensordecedor del oleaje y la sensación de vulnerabilidad en mitad de un océano salvaje hacen que esta travesía sea una experiencia inolvidable. Pero volvamos a los icebergs. Estas moles de hielo flotante pueden parecer lentas e inofensivas, pero en realidad son auténticas amenazas. Solo vemos su parte emergida, pero el 90% del volumen del iceberg está bajo el agua, en formas irregulares, afiladas, capaces de partir el casco de un barco como si fuera papel. La historia del Titanic nos enseñó esa lección, y el pasaje de Drake no está exento de estos colosos ocultos. Algunos incluso se han encontrado con icebergs que viajan a la deriva durante años, impulsados por las corrientes marinas, erosionando lentamente mientras atraviesan rutas comerciales. Y la situación se agrava con el cambio climático. El deshielo de los polos ha provocado un aumento en la frecuencia y tamaño de los icebergs. Lo que antes era raro, hoy es común. Y cada vez hay más fragmentos de plataformas de hielo desprendiéndose y cayendo al mar. El A76A fue solo un ejemplo de lo que nos espera en los próximos años. Este fenómeno también afecta a los patrones de viento y temperatura, lo que hace que el pasaje de Drake sea más impredecible que nunca. Donde antes había ciertas ventanas de calma, ahora todo puede cambiar en minutos. Las expediciones científicas lo saben bien. Equipados con sensores, drones, boyas de seguimiento y satélites, los científicos que navegan por estas aguas intentan entender cómo está cambiando el clima y el océano, pero lo hacen sabiendo que su laboratorio puede convertirse en una trampa mortal en cualquier momento. Y en medio de todo este caos natural, hay historias humanas que elevan el drama del pasaje de Drake a otro nivel. Por ejemplo, en 2022, además del caso del crucero Viking Polaris que mencionamos antes, otro incidente tuvo lugar a bordo de un velero privado de bandera noruega. La tripulación, formada por 6 personas, fue sorprendida por una tormenta súbita que los empujó al límite. Las comunicaciones se cortaron, el motor falló y el velero quedó a la deriva durante 36 horas en uno de los lugares más hostiles del planeta. Fueron localizados gracias a una señal de emergencia enviada justo antes de que se apagara el sistema. Cuando finalmente los rescataron, 2 de los tripulantes estaban en estado crítico por hipotermia. Estas son las historias que no siempre aparecen en los titulares, pero que se repiten año tras año. Algunas terminan bien, otras número, pero todas confirman lo mismo. El pasaje de Drake no perdona errores.
Y lo más fascinante es que, a pesar de todo, sigue siendo una de las rutas más transitadas hacia la Antártida. Porque el ser humano tiene una cualidad extraordinaria, su necesidad de explorar, de llegar más lejos, de desafiar lo imposible. Y eso es lo que ha convertido al pasaje de Drake en una leyenda viva, un punto en el mapa que separa lo conocido de lo desconocido. Hay quienes han descrito la experiencia de cruzarlo como una especie de rito de iniciación. Quienes sobreviven a su furia llegan a la Antártida transformados, con una nueva perspectiva sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre su propia fragilidad. Porque mirar al horizonte desde la cubierta de un barco, sabiendo que debajo de ti hay miles de metros de agua en movimiento y que a tu alrededor no hay tierra firme en miles de kilómetros, te hace sentir pequeño, pero también más humano. Algunos viajeros afirman que el momento más inolvidable de toda la expedición no fue ver pingüinos o ballenas, ni pisar suelo antártico. Fue esa madrugada en medio del pasaje de Drake, cuando el cielo se despejó, y pudieron ver las auroras australes danzando sobre sus cabezas, mientras el barco crujía bajo sus pies. Un instante de belleza, suspendido entre el terror y la maravilla. Y quizá en eso radica el verdadero poder del pasaje de Drake. No es solo un lugar, es un símbolo, una frontera entre el mundo tal como lo conocemos y algo más salvaje, más indómito, más real. En un mundo donde casi todo se puede ver desde un satélite, donde cada rincón está a solo un clic de distancia, el pasaje de Drake sigue siendo uno de los últimos territorios indomables de la Tierra. Una prueba de que todavía existen fuerzas que no podemos controlar. Que por mucho que avancemos, siempre habrá lugares que nos recuerden lo vulnerables que somos. Y es ahí, precisamente ahí, donde el pasaje se convierte en algo más que agua, viento y hielo. Se convierte en una leyenda, en un recordatorio de que, incluso en el siglo XXI, hay lugares que solo pueden ser conquistados por los valientes, por los que aceptan el riesgo, por los que saben que no hay aventura sin peligro. Así que la próxima vez que escuches hablar del pasaje de Drake, no pienses en un simple tramo de mar. Piensa en un santuario salvaje que ha sido testigo de naufragios, de hazañas, de lágrimas y de gloria. Un lugar donde la naturaleza manda y donde cada travesía es una batalla. Y si algún día decides cruzarlo, recuerda esto. No importa cuán fuerte sea tu barco, ni cuán moderna sea tu tecnología. El océano es más fuerte que nosotros. Siempre lo ha sido. Siempre lo será.